la iniciativa H2Med, y que también queremos dejar clara nuestra preocupación del papel reservado al hidrógeno, que no se corresponde, bajo nuestro punto de vista, con la realidad que debe y va a jugar, y que supone hipotecar el futuro de la transición energética con una apuesta por el mantenimiento de una política concesional de infraestructuras, que acabaremos tarde o temprano pagando todos, bien como consumidores a través de peajes o simplemente como contribuyentes. Creo que en la memoria de todos tenemos casos anteriores, como es la eclosión de las regasificadoras o la iniciativa Castor, que nos va costando ya 4.400 millones de euros y que se convirtieron en activos varados antes de su puesta en funcionamiento. El H2Med para nosotros es una coartada para convertirnos en un hub, esta vez de hidrógeno, lo que supone una apuesta por la superproducción de electricidad renovable con el fin de producir y exportar hidrógeno. Este es un sueño megalítico ajeno a la realidad del desarrollo actual tanto de las renovables como del hidrógeno. Para nosotros el H2Med no es realista al no estar ligado a una proyección de la demanda de hidrógeno creíble y se basa fundamentalmente en la creación de una oferta artificial, sustituyendo incluso el objetivo de sustituir el origen fósil del hidrógeno actual por origen renovable, como muy bien establece la hoja de ruta que se aprobó por el gobierno español en octubre del año 2020 y que establecía que de las 500.000 toneladas de hidrógeno al año que se consumen en España, el 25% en 2030 debería estar producido con origen renovable. Esta falta de definición de la demanda la podemos ver en los documentos de presentación de el hidrógeno como renovable como vector energético de futuro de Enagás, que a veces se le olvida que es el gestor del sistema gasista para entrar en otros procedimientos más de carácter de inversión especulativa. En ese documento, de esos 500.000 toneladas al año, se cifra una demanda potencial de 3,75 millones de toneladas al año, 7,5 veces de la realidad actual. Como os decía, pronto también hemos olvidado el rechazo por este gobierno del proyecto MidCat, que se produjo en 2019 después de que en octubre de 2018 la Comisión Europea no lo considerara como un objetivo de interés comunitario. El H2Med tiene unos objetivos o fija unos objetivos de capacidad de transporte en el entorno de 2 millones de toneladas de hidrógeno al año. Objetivo que el consejero delegado de Enagás se encargó ya de inflacionar al hablar que podríamos llegar de 2 a 3 en el año 2030 o al establecer que esa necesidad de transporte estaba en base a la demanda potencial de hidrógeno que había en España, que como antes os decía, o se fijó en 3,75 millones de toneladas de hidrógeno. 3,75 dividido en 1,3 de demanda autóctona, multiplicando por 2,6 la demanda actual, sin contar que vamos a un proceso de descarbonización y que muchas de las utilizaciones del hidrógeno en refinerías deben reducirse o para exportación o para lo que sería transporte marítimo. El presupuesto de esta iniciativa se eleva por encima de los 7.000 millones de euros, de los que 4.670 son adaptación a las redes nacional de gas para convertirlas en doble uso. Realidad que técnicamente está más que en entredicho y que supone realmente el mantenimiento de la apuesta por el gas y de las infraestructuras que tienen. Este proyecto se ha fijado en su construcción en 4 años y medio para poder alcanzar esos objetivos del 2030, que yo creo que analizando cuáles son los desarrollos de las grandes infraestructuras
todos tenemos que poner en tela de juicio. Y además tiene dos elementos que el gobierno español ha defendido, y es, primero, que el flujo de hidrógeno será del sur al norte, y segundo, que el origen de hidrógeno será renovable. Francia se ha encargado de darnos su opinión sobre qué pensaba en el uso y en la producción del gaseoducto o del hidroducto, como se viene a llamar. Lo que sí está claro es que esta apuesta por una política concesional de infraestructuras energéticas, lo que va a suponer y lo que está suponiendo va a ser una transferencia de renta entre los consumidores y los accionistas de los inversores y los ejecutores de la obra. El desarrollo del H2Med en sus condiciones nominales supondrá la instalación de más de 40.000 megavatios de potencia renovable adicional. Estamos hablando de duplicar la potencia que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima establece para este periodo 2023-2030. Duplicar la potencia instalada renovable. Una duplicación de potencia que pone en riesgo y que estresa, por falta de una ordenación territorial, los objetivos vinculantes que tenemos para cumplir. Porque la realidad de las dificultades de la aceptación social del despliegue de las renovables debe hacernos pensar que nuestra apuesta debe ser la integración y no la conversión de las renovables en un proceso extractivo que socialmente no va a ser aceptado o que estamos teniendo muchas dificultades de aceptación. En paralelo a la presentación del H2Med, hemos visto cómo los TSO de Francia, de España y de Portugal han reforzado su posicionamiento con la creación del Green 2 TSO para convertir en la European Hydrogen Backbone a partir de las instalaciones actuales de gas. En definitiva, volvemos siempre a la misma historia. No estamos analizando y viendo que el hidrógeno va a ser el vector energético del futuro, sino lo que estamos dando es la coartada para que el H2Med, para que el hidrógeno sirva como mantenimiento del sistema de gas. Bajo nuestro punto de vista, el hidrógeno será la guinda de la transición energética, pero nunca el pastel que el gobierno español, que Enagás y que las empresas tradicionales del sector energético pretenden que sea. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Pues doy paso a José Luis García, responsable del área de Clima, Energía y Movilidad de Greenpeace. Hola, buenos días. Gracias, Ana. Y yo voy a comentar, Fernando ha estado comentando las principales conclusiones del informe en relación con el H2Med. Y yo quería comentar otros aspectos que se tratan en el informe en cuanto a cuál es el papel del hidrógeno, es decir, el contexto en el que la iniciativa H2Med se sitúa. Porque el problema no es el hidrógeno en sí, el problema es la forma que se está planteando. Se está planteando empezando la casa por el tejado. De la forma en que se está abordando, se está haciendo de forma que se pone en riesgo la transición energética, porque la transición debería estar basada ante todo en el ahorro, en el consumo responsable, en la eficiencia energética, en las renovables, lo cual significa que debe hacerse una apuesta decidida por la electrificación y dejando claro, acotando cuál va a ser el papel del hidrógeno. El problema es que la apuesta actual que se hace por el hidrógeno está sobrevalorada, es decir, se está dándole un papel por encima de la realidad. No se ha hecho una evaluación realista de la demanda, ni presente ni futura, desde luego. Porque básicamente lo que se da por supuesto, y es un error de concepto, es que se va a mantener el modelo actual, el status quo actual, con el único fin de captar fondos Next Generation de la Unión Europea. Entonces, que tengamos claro cuál es el papel que ha de tener el hidrógeno. ¿Qué es lo que no va a hacer el hidrógeno, aunque le llamemos verde?
hay que olvidarse del papel, hipotético papel del hidrógeno como sustitución del gas fósil, porque no va a ser ese su papel. Todo lo que nos rodea cotidianamente, nuestras viviendas, nuestros coches, nuestro día a día, no va a funcionar con hidrógeno, funcionará gracias a la electricidad. Y el papel de hidrógeno, porque no tiene las características de eficiencia ni de seguridad para poder hacer esa sustitución directa, no es lo uno por lo otro. ¿Dónde sí vamos a necesitar el hidrógeno verde? El hidrógeno va a tener un papel de excelencia en el proceso de descarbonización de la economía, en el modelo energético futuro, pero acotado estrictamente a aquellas necesidades energéticas que la electricidad no pueda asumir. Pueden ser casos de transporte pesado por carretera, en naval o aéreo o instalaciones industriales. Pero todo lo demás va a funcionar con electricidad producida con energías renovables. No nos desviemos de la trayectoria. Entonces, ¿cómo debería producirse el hidrógeno que sí vayamos a necesitar? Desde luego, no con esta amalgama de colorines, de arcoíris que nos están presentando, ¿no? Esto es solo una estrategia para blanquear formas de producción insostenibles. El único hidrógeno verde es el producido con energía renovable. Por tanto, la producción debe estar basada exclusivamente en el sistema de producción mediante hidrólisis del agua con una electricidad producida al 100% con energía renovable. ¿Para qué habrá que usar el hidrógeno? ¿Quién lo debe consumir? Bueno, en primer lugar, es que ya se está utilizando el hidrógeno. Es decir, por tanto, el primer paso debe ser que la demanda actual de hidrógeno industrial tenga un origen renovable, antes de irse a proyectar demandas futuras que no existen todavía y que no están bien evaluadas. La racionalidad y la apuesta por la democratización de la energía deben ser los pilares de nuestra transición energética y no, como se está planteando, un sobredimensionamiento de infraestructuras para mantener la política concesional y el poder de los lobbies en materia energética. Por tanto, el uso del hidrógeno será principalmente para descarbonizar las aplicaciones, como he dicho, industriales o de transporte pesado, que sean difíciles de electrificar. Por ejemplo, en el caso de la industria, pues demandas de alta temperatura, pero habrá que tener en cuenta que a la hora de planificar cómo haya de funcionar, de integrarse, va a ser siempre mejor transportar electricidad que hidrógeno. Por tanto, la planificación debe hacerse de forma que el hidrógeno se sitúe la producción de hidrógeno allí donde se va a demandar y no pensar en unos transportes de larga distancia con enormes pérdidas en el proceso. Y luego quería llamar la atención sobre lo que está pasando en la Unión Europea, que nos da pistas sobre lo que realmente hay detrás de esta apuesta. La Unión Europea ha identificado el hidrógeno como un portador energético indispensable para cumplir los objetivos del Acuerdo de París. Vale. Pero está intentando relajar las exigencias para que la producción de ese hidrógeno se pueda producir con energías no renovables. Y hay unas presiones fortísimas del lobby nuclear, procedente en origen de Francia, y del lobby gasista para rebajar las exigencias, los estándares. Y en el fondo, el lobby del gas y el lobby nuclear, cuando vemos cómo actúan, nos damos cuenta que realmente responden a los mismos intereses de preservar el status quo energético. Voy a poner un par de ejemplos. La nueva taxonomía europea y en particular el segundo acto delegado para la regulación de los llamados combustibles renovables líquidos y gaseosos de origen no biológico, la Comisión Europea ha considerado que tanto el hidrógeno producido con electricidad de origen nuclear como el producido con gas fósil con captura de CO2 entrarían en la categoría de sostenible como las energías renovables. Gravísimo error, que prolonga el que ya se tomó con la taxonomía de la electricidad de origen renovable, en la cual se coló también el gas fósil y la energía nuclear. Pero es que además se está discutiendo ahora, esta semana, la ley de la industria de cero neto europea, que trata de impulsar la producción de tecnologías verdes dentro de la Unión Europea y plantea como objetivo que el 40% de la producción de tecnologías verdes en la Unión Europea en 2030, ese 40%, sea con tecnología propia dentro de la Unión Europea, producida dentro de la Unión Europea. Porque tenemos un problema de dependencia exterior
no solo de los combustibles, sino de las tecnologías. Bueno, pues en principio, la lista que se propuso de tecnologías que deberían estar en esta ley, se acordó dejar fuera la energía nuclear, para que se centrase solamente en tecnologías renovables. Esto es la propuesta que vino de la Comisión, basada en tecnología renovable, fotovoltaica, eólica, bombas de calor, electrolizadores para la producción de hidrógeno. Pero el comisario de Mercado Interior de la Comisión Europea ha dicho esta misma semana que quiere revertir la decisión porque ha recibido una fuerte presión con una carta del lobby nuclear. Claramente, como esas presiones están provocando el desvío de la trayectoria de la transición energética. Y por tanto, y concluyo, mientras todos estos problemas no se resuelvan, pedimos desde Greenpeace y de las Fundaciones Renovables que el H2Med quede fuera de los proyectos de común interés europeos y que no acceda a la financiación del Banco Europeo de Inversiones. Y nada más, ahora pues paso la palabra a Ana para que modere el turno de preguntas. Gracias. Pues muchas gracias a ambos. Comenzamos con el turno de preguntas. Os recuerdo que tenéis el icono de preguntas y respuestas en la parte de abajo de vuestras pantallas, por si queréis hacer alguna pregunta. Comienzo con las que veo que ya están aquí. Pregunta Antonio Cerrillo, ¿el H2Med llevaría también gas? José Luis, Fernando. Bueno, es una pregunta concreta. Una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que va a suceder. De hecho, si nosotros analizamos el documento de Enagas, que se publicó como hidrógeno renovable en vector de futuro, veríamos que no, pero la semana pasada se firma el Green 2 TSO por parte de la misma Enagas y de todos los gestores del sistema Francia, Portugal y España, y lo que se dice es de esa evolución, de esa utilización conjunta gas natural e hidrógeno. Lo que sí está muy claro es que ni va a haber hidrógeno para poder llenar el tubo y se utilizará para lo que se viene utilizando la mayoría de este tipo de instalaciones. De hecho, lo que denunciamos en un primer momento era el proyecto MidCat, ¿no? que era un proyecto de interconexión gasística y que fue descartado por la Comisión Europea por inviable, ¿no? Y cuando, bueno, de hecho, el gobierno español, después de que estuviese descartado, lo pretendió resucitar. Y bueno, quiero recordar la acción de protesta que hicimos de Greenpeace en Coruña cuando la cumbre hispano-alemana, ¿no? Cuando la visita del canciller Scholz en contra del MidCat. Bueno, pues posteriormente lo que hice fue la jugada maestra de cambiarle el nombre y apareció el nombre del Bar-Mar, ¿no? Con la conexión Barcelona-Marsella, y ahí ya nos dijeron, no, bueno, va a ser principalmente para hidrógeno, porque no estaba en ningún momento descartado el tema del gas. Ya cuando aparece del gas fósil, me refiero. Cuando aparece el H2Med se dice explícitamente que va a ser solo para hidrógeno, pero en ningún momento se ha descartado. Es decir, esto no está en ningún momento descartado el que vaya a poder usarse, sea temporal o sea definitivamente, para llevar gas fósil. Sencillamente porque el hidrógeno no está ahí. Lo único que está es el gas fósil. Y donde hay un interés demostrado es por parte de los agentes del lobby del gas en interconectar, tanto los productores como los consumidores, en interconectarse para seguir consumiendo gas fósil. Perfecto, muchas gracias. Laura García pregunta, ¿qué haríais vosotros con la hoja de ruta del hidrógeno? ¿Qué objetivos deberían plantearse para su inclusión en el PNIEC? Bueno, la hoja de ruta del hidrógeno de España, incluso la europea, está a años luz de los objetivos del H2Med. Y si recordamos, se aprobó en octubre de 2020, establecía que un 25% del consumo actual, es decir, 125.000 toneladas año, se pasarían de hidrógeno fósil a hidrógeno renovable, se instalarían 4 gigavatios de electrolizadores con un primer objetivo de 300 megavatios en el año 2025. Si comparamos con los datos y con los objetivos del H2Med,
vemos que no tiene absolutamente nada que ver. Como muy bien decía José Luis, creo que nos estamos adelantando mediante una oferta absolutamente artificial de capacidad de transporte a unas señales que tecnológicamente y a nivel de desarrollo no se corresponden ni en renovables ni en lo que sería el desarrollo de electrolizadores. Incluso si analizamos la hoja de ruta europea, que habla de 10 millones de toneladas de producción propia en el año 2030, veríamos con los datos que estaba estableciendo Enagás que España tendría casi un 40%, 3,75, sin contar, como dice en su informe, las necesidades de hidrógeno para el transporte pesado. Esto es una pesadilla o un sueño, vamos a llamarlo megalítico, de alguien que quiere, en cierta manera, mantener el estatus de inversiones reguladas para garantizar el payout que se ha comprometido con sus inversores institucionales. Perfecto, seguimos con preguntas, se nos amontonan. Mariana pregunta, ¿España tiene la suficiente infraestructura renovable como para crear H2 verde sin contar con la energía nuclear o el gas de origen fósil? Y voy a hacer una pregunta más y así contestamos dos de golpe. A Mejías dice, ¿cómo se ha progresado en el almacenamiento del hidrógeno? Muy complicado al ser la partícula más pequeña. ¿Creen que con toda la inversión relacionada al hidrógeno verde estos problemas se podrán solventar? ¿Quién comienza? José Luis, quizás tú con la primera o... A ver, repíteme la primera. Sí. Perdón. Mariana preguntaba, ¿España tiene la suficiente infraestructura renovable como para crear hidrógeno verde sin contar con la energía nuclear o el gas de origen fósil? Vamos a ver, la infraestructura de creación de hidrógeno no está, había que desarrollarla, hay que desarrollarla, lo que son los electrolizadores. Ese no es el problema. La fuente de energía sí que la tenemos, la fuente de energía renovable, lo que no tenemos la nuclear, porque lo que produce la nuclear es muy poco ya comparado con lo que producen las energías renovables, y está además en un proceso de desmantelamiento que además debería acelerarse para acoger la capacidad renovable que va a entrar. El problema, como ha señalado Fernando, es que hay una desproporción entre los planes. Una cosa es la hoja de ruta del hidrógeno, que tenía, de hecho, es muy modesta, porque la hoja de ruta del hidrógeno lo que aspira que solamente para 2030 el 25% de la demanda actual de hidrógeno será producida con hidrógeno verde. Pensamos que debería ir al 100% de la producción con fuentes renovables, la producción del hidrógeno que ya se utiliza con fuentes renovables, pero lo que se está planteando para el H2 es otra escala absolutamente diferente y, como ha explicado Fernando, supondría 40 gigavatios adicionales de generación renovable dedicada solamente para eso. Bueno, o sea, podrán estar, sí, pero ¿a costa de qué? No es la ruta más eficiente ni tiene especial sentido. Y con respecto a lo que decías de almacenamiento de hidrógeno, bueno, es una realidad que el átomo de hidrógeno es el más pequeño de toda la tabla periódica, podríamos llamarlo, y que las infraestructuras de contención y de transporte que ahora tenemos no son utilizables en cierta manera para el transporte de hidrógeno puro, por llamar de alguna forma. Sí pueden ser utilizables para lo que sería una mezcla, vamos a llamarlo en porcentajes mínimos, lo que se llama blending de componentes de hidrógeno con gas natural, pero que es una forma de infravalorar la excelencia que antes mencionaba José Luis del hidrógeno, no solo por poder calorífico, sino por su origen, que debería ser renovable, como por las prestaciones que puede tener. Ese blending en todas las normativas europeas, en ninguna llega al 10%, fundamentalmente fruto de las dificultades de contención o de mantenimiento de estanqueidad por las características de la propia molécula de hidrógeno. Por eso muchas veces cuando oímos que se firman convenios de que se van a destinar 4.670 millones en transformar los gaseoductos en solamente en poder llevar
hidrógeno es el sueño de una noche de verano, es en cierta manera varar infraestructuras o invertir por invertir en algo que vamos a tener que acabar pagando todos. Muy bien, seguimos. Javier Bolaños pregunta, dadas las dificultades del transporte, ¿cómo valoráis los reiterados anuncios de los gobiernos central y andaluz de que España y Andalucía se conviertan en los principales suministradores de hidrógeno verde a Europa? ¿Qué valor tiene este tipo de anuncio político? Y os hago una segunda pregunta porque tenemos varias y así contestamos de dos en dos. Quentin Avino pregunta, ¿se ha demostrado la viabilidad técnica del proyecto H2Med? Fernando, José Luis. Bueno, yo creo que todo está alrededor del mismo sueño megalítico que antes decía. De hecho, incluso la inversión, 2.500 millones de euros del gaseoducto, la construcción en 4 años, las cifras que se están barajando de capacidad de transporte, la interconexión. Ayer se firmaba un convenio por Enagás con la Generalitat Valenciana en hacer un corredor de hidrógeno del Levante. Es en cierta manera una carrera de velocidad por encima de los límites naturales que podríamos estar hablando. Y además hay un punto que yo creo que es muy importante. Nosotros apostamos por transportar electricidad antes que transportar hidrógeno, producir hidrógeno en los sitios donde se pueda utilizar, donde se deba utilizar, donde exista consumo. Y en cambio estamos viendo una apuesta desaforada por una infraestructura no diseñada y en cambio un retraso continuo en la electrificación o la interconexión eléctrica que nos une de España con Francia. Hay que recordar que estamos en el 2,2% de interconexión cuando tendríamos que estar en el 10 en el 2030 o el 15 en el 2040. En este punto yo creo que es un desvío de esa no apuesta por la electrificación, de no apuesta por la electricidad y sí mantener en cierta manera la apuesta por los combustibles fósiles y por el gas natural. El hidrógeno, tal como nos lo están vendiendo, es una coartada de continuidad de los combustibles fósiles gaseosos. Y esto es una realidad que no podemos olvidar. Es decir, ¿se han hecho estudios técnicos? Bueno, como decía José Luis, es que en 3 meses hemos pasado de recuperar el MedCat al Barmar, al H2Med, la semana pasada el Green 2 TSO. Bueno, creo que tenemos muchísima más rapidez en buscar siglas que en analizar la viabilidad de este tipo de iniciativas. Sí, respecto a la pregunta del caso de Andalucía, que perfectamente se podría aplicar en otras comunidades, ¿no? De nuevo es lo de empezar la casa por el tejado. ¿Qué sentido tiene decir, vamos a producir en Andalucía hidrógeno verde para exportar, para meter en un tubo que vaya a no sé dónde? Pero vamos a ver, ¿ha hecho Andalucía una evaluación siquiera de cuánta electricidad renovable para su propia demanda eléctrica tiene capacidad de producir? Muchísima. ¿Y cuánta tiene previsto producir? Si ni siquiera tiene previsto satisfacer su propia demanda y no ya la demanda energética, además, total que necesita Andalucía con las fuentes de renovables que tiene en su propia comunidad. ¿A qué viene decir, no, vamos a instalar nuevas instalaciones de generación renovable para producir hidrógeno con todas las pérdidas, para meterlo en un tubo para que vaya para afuera, cuando ni la demanda de hidrógeno, ni la demanda energética, ni siquiera la eléctrica está previsto cubrirla con fuentes renovables endógenas? Estamos jugando. Y esto igual, vamos, acaba de firmar el presidente de la Generalitat Valenciana un convenio con Enagás para decir, oye, si va a pasar el tubo por aquí, que también por aquí sé que nos quede una parte del hidrógeno, ¿no? para las demandas valencianas, pero aquí estamos jugando.
Muy bien, seguimos. Una persona sin nombre, anónima, dice: si el uso del hidrógeno verde tiene futuro en ciertas industrias y en la movilidad pesada, ¿no es necesario desarrollar infraestructura de transporte de hidrógeno dentro de España con el H2Med jugando un papel ahí también? Claro, es que es una cuestión de modelo. Es decir, que efectivamente va a hacer falta el hidrógeno para determinadas aplicaciones, como he dicho en la introducción, en aquellas aplicaciones como esa del ejemplo, que no sea posible o sea muy difícil electrificar. Pero eso es una cuestión, y otra es si hace falta el transporte de hidrógeno, porque lo que se está haciendo es extrapolar el mismo modelo que tenemos ahora con el gas fósil, que es una interconexión por tubo entre los puntos donde se obtiene y los puntos donde se consume. Que tiene su lógica, claro, porque es que el gas fósil solo lo hay, de hecho no lo hay. En España hay que traerlo de fuera, ¿no? Sea por gasoducto o sea por regasificadora, o sea por gas natural licuado, ¿no? Entonces, claro, no había otra. Si tú lo quieres utilizar, entra por unos puntos y hay que distribuirlo en la red de fósil. Pero es que aquí estamos hablando de un modelo totalmente diferente al que tenemos que ir, donde no es necesario hacer, o no debería ser necesario ese transporte, por lo menos en grandes escalas, ¿no? En redes cercanas, pues posiblemente sí, ¿no? Pero no es otro modelo. Lo que tiene sentido es producir el hidrógeno allí donde haya una demanda que lo vaya a necesitar. Es decir, poner los electrizadores allí. Y si hay producción renovable in situ, fenomenal. Y si no, pues se transporta por la red la electricidad, porque ya se está transportando por la red la electricidad. No hace falta inventarse una red nueva. Si el error está en pensar, no, como ya tenemos la red de gas, la aprovechamos, sí, pero es que, como ha explicado Fernando, no nos vale por las características físicas del hidrógeno. Son dos sustancias diferentes, el hidrógeno y el gas fósil. El hidrógeno H2 y el gas fósil metano. Son dos sustancias diferentes, dos moléculas diferentes con comportamiento físico diferente. Por tanto, no nos va a valer la misma infraestructura. Y por eso la lógica del H2Med dice: no se preocupen, que ya hacemos una nueva. Hacemos una infraestructura nueva y es el H2Med. ¿Ya? ¿Pero para qué? ¿Para reproducir el mismo modelo? Es que ya lo que necesitamos interconectar ya lo tenemos. Ya tenemos la red eléctrica interconectada, mallada. Habrá que mejorarla en lo que sea necesario, pero no es vamos a reproducir una red paralela de hidrógeno donde teníamos la de gas fósil. No, es que la de gas fósil tiene que tender a la extinción, porque tenemos que dejar de usar gas fósil y no es sustituir una cosa por la otra, es cambiar el modelo. Cambiar el modelo de la forma más eficiente y más económica, y no de la forma que dé más beneficios económicos a los que están en el modelo actual. Hay un punto que yo creo que deberíamos hablar como eficiencia. Creo que a cualquier persona sensata que le dices: hago una instalación, una planta renovable, eólica, fotovoltaica, produzco electricidad. Produzco con esa electricidad hidrógeno. Transporto hidrógeno y donde me llega el hidrógeno vuelvo a producir electricidad. Oiga, nos podemos quitar bastantes pasos. Si el futuro es eléctrico, produzco electricidad con renovables, transporto electricidad allí donde la necesite, y si en ese punto necesito y tengo la necesidad de utilizar hidrógeno, conectaré los electrolizadores a ese punto para producir el hidrógeno que yo necesite. Creo que esto es de lógica y de eficiencia. No podemos entrar en el círculo vicioso. Esto es un poco lo mismo que el proyecto que hemos visto de Adif, de trenes de hidrógeno. Oiga, si los trenes lo que hay que hacer es electrificarlos, ¿por qué vamos a llevar electricidad a un tren o vamos a llevar hidrógeno producido por electricidad a un tren para que ese hidrógeno produzca electricidad? Estamos en cierta manera remachando siempre el mismo clavo. Sí, y decir que en el informe hay varias gráficas que explican esto que está explicando Fernando con números, y también hay un par de infografías que lo explican con bastante claridad. Eso es, os enviaremos nota de prensa, el documento y las infografías en breve, de hecho, en nada. Seguimos con las preguntas, nos quedan 3.
A. Mejías dice, ¿cómo se puede organizar la distribución de este nuevo combustible, sobre todo de cara a la movilidad pesada? ¿Sería muy costoso? Esa una pregunta y os formulo una más. El punto de inflexión del hidrógeno va a ser su uso no solo a nivel industrial o de transporte pesado, sino también su utilización en la locomoción a nivel utilitario. Sabiendo las limitaciones de los coches eléctricos, duración de carga, capacidad de redes de ciudades para tener millones de coches conectados a la red simultáneamente, degradación de baterías, ¿no creéis que solventando los problemas de seguridad del hidrógeno es la alternativa más viable para la locomoción diaria? No, No. claramente no, porque primero, es decir, el Perdonad, os transporte... corto. Empezáis por la segunda pregunta y os guardáis la que he hecho primero, ¿no? A la segunda claramente no. Vale. Claramente no. Claramente no, porque el transporte que tenemos ahora y la movilidad, lo primero que tenemos que hacer es pensar en un cambio modal, en la apuesta, en cierta manera, por un transporte público, por un transporte eléctrico y por reducir incluso por el ferrocarril, por supuesto, y todos este tipo de transportes son perfectamente electrificables. Luego, ahorrémonos un paso o dos pasos para poder utilizar estos sistemas de transporte. Sí, de hecho las dos preguntas que tengan que ver con el sistema de movilidad están apuntando en dos cuestiones que son diferentes, ¿no? O sea, la locomoción, como decía en la pregunta utilitaria, ya ha respondido Fernando, ¿no? No tiene sentido. Es decir, por simple eficiencia, a pesar de que hay una presión enorme, de hecho también se está materializando esa presión ahora mismo a nivel europeo con la negativa de Alemania a que se mantenga el compromiso que ya se acordó de la eliminación de los motores de combustión interna para 2035 y se están presionando la industria alemana y su Ministerio de Transportes para que se dé marcha atrás en ese objetivo. Todo responde a esos intereses. En el caso de la movilidad pesada, ¿no? Donde efectivamente sí reconocemos que es posible que tenga un papel el hidrógeno, ahí sí que hay que diseñar cuáles serán las infraestructuras más apropiadas, ¿no? de recarga. Y eso es lo que hay que hacer. Bueno, pues pensar dónde tienen que estar y dónde. Pero para hacer eso, en principio no es necesario pensar en una redistribución del combustible por gasoducto, porque no es eso lo que va a hacer falta, ¿no? Probablemente primero habrá que diseñar, evaluar esa demanda adecuadamente y una vez evaluada pues habrá que identificar cuáles serían los lugares de producción de generación del hidrógeno para ese abastecimiento. Pero hablamos de una demanda relativamente centralizada, aunque sea para transporte, porque son, digamos, unidades de gran capacidad, ¿no? Por tanto, esa producción de hidrógeno no hay que pensar como la de las gasolineras que están distribuidas por todas partes, ¿no? Es otro modelo que, por supuesto, habrá que diseñar y desarrollar, pero, insisto, como decía al principio, no empecemos la casa por el tejado. Aquí hay un punto también claro, y es que si pensamos en el hidrógeno como energía para el transporte pesado de larga distancia, lo estamos haciendo por capacidad de almacenamiento, por autonomía. Luego, si yo estoy pensando en utilizar el hidrógeno para ganar autonomía, lo que no es claro es que yo tenga que parar a repostar cada X kilómetros, ¿eh? Lo haré pensando, vamos a llamarlo como variable de estado, punto origen, punto final. Y entonces yo creo que esa producción de hidrógeno en el uso, en el sistema de demanda, en sistemas industriales, en polígonos industriales de manera puntual, a través de la electricidad de la propia red o de instalaciones renovables ad hoc que puedan tener, es perfectamente evitable todo este tipo de infraestructuras o de política concesional de infraestructuras que acabamos pagando todos. Estupendo, pues dos preguntas más y si os parece terminamos ya con esto. Pregunta Paco, ¿qué objetivos deberían plantearse para su inclusión en el PNIEC? Y luego, por otro lado, ¿cuál es el modelo energético que vosotros proponéis? José Luis.
A ver, justamente hay que hacer una evaluación basada en la demanda. Por tanto, el PNIEC, lo que venimos señalando, hasta el punto de que hemos tenido que llevar al gobierno español ante el Tribunal Supremo por su falta de ambición, lo que venimos señalando es que los objetivos del PNIEC son absolutamente insuficientes en su conjunto para hacer frente al reto climático y a la responsabilidad que a España le corresponde. Por lo tanto, todo lo demás debe colgar de ahí. Todo lo demás, y de hecho ahora mismo estamos en un proceso porque es obligatorio hacerlo, de actualización del PNIEC, sobre lo cual, por cierto, el gobierno todavía no ha facilitado ninguna información en cuanto al contenido de esa revisión. Por tanto, lo que planteamos son unos objetivos en los cuales se evalúe realmente en función de los límites de emisiones que España debería asumir, de reducción de emisiones, que a partir de ahí la demanda energética y cuáles son los vectores más adecuados, y no empezar la casa por el tejado haciendo una propuesta, una evaluación de hidrógeno que no se corresponda con la demanda. Ya hubo una primera aproximación con la hoja de ruta del hidrógeno, que ya digo, se quedaba corta de ambición, porque solo pretende un 25% de la demanda presente de hidrógeno que sea con hidrógeno verde. Bueno, pues hay que corregir todo eso, está claro, ¿no? Pero el modelo es en la línea de lo que decía Fernando, el modelo tiene que ser un modelo de alta eficiencia, donde el vector principal que interconecte el reparto de la energía sea a través de la electricidad. Las fuentes de energía solo van a ser renovables, afortunadamente, son las que dan mejor capacidad competitiva y el menor coste y el menor impacto ambiental. Y el cambio fundamental de modelo es el papel que puede tener la ciudadanía, donde la ciudadanía se pueda situar en el centro, gracias a la renovable, gracias a la electricidad, gracias al autoconsumo, gracias a la gestión de la demanda, puede asumir un papel protagonista y no de mero subsidiario de los intereses de las grandes corporaciones energéticas. Y aquí sí lo hemos adelantado y lo hemos mencionado. En esa hoja de ruta, incorporarse, como preguntabais, a esa hoja de ruta del hidrógeno, y como muy bien ha dicho José Luis, consideramos que es modesta fundamentalmente en el objetivo de sustitución que sea el gas natural quien produzca el hidrógeno, vamos a llamarlo las 500.000 toneladas. Modesta también en la consideración del papel del hidrógeno, para qué estamos utilizando el hidrógeno y dónde se produce. Hay que pensar que el 70% del hidrógeno en España se produce en refinerías y que en un sistema descarbonizado el papel de las refinerías no va a ser el mismo que ahora estamos acostumbrados. Creo que tenemos que pensar primero en ampliar la ambición del PNIEC, como ampliar la ambición de la ley de cambio climático, por un lado. Segundo punto, y creo que es tremendamente importante, el PNIEC y la ley de cambio climático no apuesta por la electrificación de la demanda, aunque apueste por la electricidad renovable. Es decir, apostamos porque la electricidad sea renovable, pero no apostamos por la electricidad. Y este es un cambio obligado de ambición. No podemos conformarnos con un 27% de electrificación de la demanda al año 2030. En cierta manera, porque incluso si consideramos que el hidrógeno debe ser producido por el electrólisis del agua, estos objetivos no están incluidos. Creo que en esta necesidad de adaptación del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, incluso con los objetivos que la Unión Europea ha establecido en los distintos programas a raíz de la crisis o la guerra de la invasión de Ucrania, creo que debemos reflejarlo. Pero de ahí a multiplicar por algo o una concepción totalmente megalítica, totalmente especulativa que se le ha dado al hidrógeno, la verdad es que para nosotros es una tristeza que un vector que puede ser importante por su excelencia, por su capacidad exergética, se trate como un instrumento de continuidad y de especulación y de mantenimiento, vamos a llamarlo, del payout, de una compañía que yo creo que se olvida que es el TSO del sistema y no un canalizador de las rentas de los consumidores a los accionistas que ahora tienen.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Fernando. Gracias, José Luis. Concluimos con esto. Muchísimas gracias a todos vosotros y a todas vosotras. En nombre de Greenpeace y de la Fundación Renovables, os recordamos que tanto José Luis como Fernando están disponibles para entrevistas, y si necesitarais cualquier cosa de comunicación, algún material, tuvierais dudas sobre la nota de prensa, las infografías o el documento, estamos tanto Ismael como yo para atenderos. Nada, muchísimas gracias y hasta la próxima.